Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fate War y en esta ocasión les traigo la siguiente parte, digamos, de esta serie, entre comillas, de videos que estamos haciendo. El primero fue enfocado a héroes de infantería Berserker. Este video va a ir enfocado a héroes de caballería. Entonces, primera semana de juego no van a tener a Erin. Es muy probable que, viendo que tienen a Selena como única opción de héroe de caballería legendario y a Reinald, no se decanten por ir por caballería porque está bastante débil en esa primera semana. La realidad es esa, no es útil la caballería en la primera semana. El tema es que cuando entra Erin, ya a partir de la segunda semana, se mete en el meta y se mete muy fuerte la caballería. Erin es un héroe muy, pero muy completo. Mete mucho daño, activa su habilidad muchísimas veces, lo que hace que justamente sea un héroe muy valioso. Es la mejor heroína de caballería en el juego ahora mismo. Como ya saben, hay como un héroe específico para cada tipo de tropa que es meta en el juego. Raid es el mejor de infantería, Helda es la mejor de lanzahachas, pero bueno, en este video estamos abarcando la caballería justamente. Entonces, Erin definitivamente es el mejor héroe de caballería que pueden conseguir en el juego. Entonces, si ustedes se interesan, digamos, quieren enfocarse en la caballería, ya a partir de la segunda semana se van a poder centrar en esta marcha. Es una muy, pero muy buena opción para aquellos que justamente les guste la caballería. Entonces, como dijimos, tiene un daño bastante elevado, a pesar de que acá dice inflige un daño al objetivo de factor 8000, con una probabilidad del 50% de infligir daño adicional. Es decir, se puede extender tranquilamente hasta justamente unos 12.500. Pero el daño base es 8.000, que no parece tanto comparado quizás a, no sé, un Kaltas que mete como 12.000, ¿no? Bueno, 9.000. La Amaterasu es la que metía más, justamente. La Amaterasu metía 13.500. Entonces, no parece exagerado, pero claro, las otras habilidades van a bufear este daño. Porque la segunda le va a aumentar la velocidad de movimiento y el daño infligido a la tropa que le hace counter, que en este caso son los lanzahachas, ¿no? También les va a incrementar la probabilidad de que generen furia. 100 de furia es bastante. Por más que la probabilidad sea de un 10%, tengan en cuenta que es por cada ataque normal. Y da bastantes ataques normales la marcha de caballería. Entonces es muy probable que esta habilidad active varias veces. Entonces 100 de furia son muy útiles para hacer que justamente esta habilidad, no sé por qué me sale actividad, esta habilidad se active más veces, ¿no? Y la cuarta, más enfocada a justamente el nerfeo de las estadísticas del enemigo. En este caso van a ignorar la defensa del objetivo hasta un 24%, que es un montón. Luego, cuando, digamos, despiertan al héroe, ya deja de ser una probabilidad, lo que hablamos al inicio del 50%, y ya es asegurado. Entonces estamos hablando de que está 100% garantizado que el héroe en el segundo ataque normal va a dar 12.500 de daño. Entonces es mucho daño. Y si a eso le suman que tiene un árbol de talentos bastante enfocado a que esa habilidad active bastante, normal que sea un héroe roto. Porque al igual que Vol, tiene un árbol justamente enfocado a las habilidades. En este caso, a incrementar la furia para que su primera habilidad active varias veces. Entonces, definitivamente si van a subir la Erin, el árbol que tienen que ir de habilidades, el correcto sería justamente enfocarse en maxear hasta acá, sí o sí esto. Quizás estas no son tan esenciales, aunque aumentan el daño, siempre son útiles, pero yo, en mi caso, maxearía todo lo que esté relacionado a la generación de furia y me iría justamente por la rama de caballería, que va a bufear justamente sus estadísticas de la tropa de caballería. Como pueden ver, los puntos de salud, la defensa y estas habilidades que también van a aumentar el daño de la propia caballería. Entonces, la Erin muy pero muy rota en cuanto a caballería. ¿Con cuál emparejarla? Con Selena. Pueden emparejarla con Reinald, pueden emparejarla después con un Reinhardt a futuro, pero la que mayor, digamos, ¿cómo sería la palabra? Con la que mayor sinergia tiene es Selena. Porque si ustedes leen las habilidades de Selena, están enfocadas a Erin, de hecho. Es decir, va a infligir daño, va a disminuir el ataque del objetivo y la velocidad, va a aumentar el ataque de la marcha, entonces esto va a bufear bastante a la Erin, va a curar, porque cabe destacarlo, va a curar si Erin está en la tropa. Entonces,
es un héroe que claramente nos está diciendo el juego que lo emparejemos con Erin. Y su última habilidad también va a aumentar estadísticas, en este caso puntos de salud y el daño que infligen a los Melaformes, que tampoco no es tan importante esta última habilidad, porque los Melaformes no es algo que nos interese a todos. Pero cuando la despiertan genera una furia adicional que siempre es útil para que activen justamente las habilidades más seguido. Entonces, héroe a emparejar sí o sí con Erin, yo creo que definitivamente es Selena. Y si no, otra excelente opción que salió después, que es la Amaterasu. Porque la Amaterasu tiene un daño muy alto, entonces combinado con el daño que ya va a hacer la Erin, con la Amaterasu estamos hablando de un famoso Glass Cannon, ¿no? Un cañón de vidrio, como dirían los ingleses, ¿no? Porque mete un daño absurdo si la emparejamos con la Amaterasu. De hecho, en mi servidor se está usando mucho esta formación. En la arena se nota mucho el daño, muy elevado. Además de que la Amaterasu cumple con otras funciones en sus habilidades muy importantes, como la reducción de daño, curación con la última, bastante curación, y también tiene esta que es la probabilidad de ignorar el daño. Entonces, si ustedes pueden ignorar daño con su marcha de caballería mientras están infligiendo muchísimo daño, es una muy, pero muy buena combinación a tener en cuenta. Además que si despiertan justamente la última habilidad de Amaterasu, va a aumentar justamente la tasa de crítico, que también es importante, porque si mete un buen crítico la Erin, estamos hablando de un sopapo. Pero estábamos en Selena. Como les dije, Erin yo la emparejaría con Selena definitivamente. El árbol de talentos de Selena, por el contrario, como Erin tiene un enfocado a habilidades, este está más enfocado a la velocidad realmente. Entonces yo aquí me centraría más en el árbol de caballería para bufear al máximo la caballería, complétenlo. Y quizás iría un poco por el árbol de combate de campaña para el tema de la reducción de daño. Esta habilidad me interesa. Y estas de puntos de salud, que son siempre útiles para tener en cuenta, porque los puntos de salud es lo más importante. Si ustedes tienen que elegir entre ataque, defensa o puntos de salud, siempre vayan por los puntos de salud. Entonces, eso para el árbol de habilidades, digamos, de talentos de la Selena. Justamente Selena emparejen con Erin. Pueden emparejarla con otro héroe, aprovechando que es un héroe que cura, pero recuerden que aumenta la curación si está Erin. Entonces, aprovechando que es un héroe de curación, lo pueden emparejar tranquilamente también con una Amaterasu para justamente la curación, o Reinald mismo, que no es mal héroe, que es con el que vamos a ir ahora. Tercer héroe es Reinald, y claro, como les dije en la primera semana, solo tienen de opciones a Reinald y a Selena, entonces no es muy buena opción. De los moraditos yo diría que es el peor, aún así no es mal héroe. Lo digo como para que tengan en cuenta nada más. Rex es mucho mejor, Linda ofrece mucho más daño, también que son tropas distintas, pero si nos vamos a enfocar en la caballería no es un héroe excelente, digamos. Reinald cumple, es un héroe que cumple, porque mete daño, aumenta un poco la defensa, las estadísticas, el ataque, la velocidad también, como pueden ver acá, cura alguna que otra tropa, pero no es un héroe que sobresalga. En cuanto al árbol de talentos, igualmente Reinald es más de lo mismo que igual que Selena. Enfóquense en el árbol de caballería y ya después sí, un poco la reducción de daño y estos puntos de salud que son importantes, son siempre bienvenidos. No voy a hablar mucho más de Reinald porque la verdad es que no, es un héroe bastante básico, digamos. Y después tenemos a Reinhardt, que este viene más adelante. Este es un héroe que ya de golpe cuando ven las habilidades ven, no, esto es mucho texto y se asustan y nada, yo no quiero leer. No, léanlo porque no es un mal héroe, la verdad. Es un héroe que inflige daño bastante, llega hasta 9500 ese factor de daño, y todo lo demás son estadísticas muy útiles, que lo que tiene en concreto este héroe es como una especie de stacks de acumulación cada vez que se activa la habilidad, en donde les pueden otorgar alguno de estos buffos a su marcha. Como ven, set de sangre relacionado a la curación, fervor relacionado a la acumulación de furias, recuerden para las habilidades, y avance también, que es en este caso van a ignorar la defensa del objetivo. Entonces, las habilidades de Reinhardt están bastante enfocadas a aumentar estadísticas, digamos, ¿no? Ya sea de curación, de defensa, de ataque o de la propia furia. Es un héroe, yo diría que de comandante va bien. El tema es, el juego recomienda emparejarlo con Erin. Yo prefiero sinceramente Erin con Selena o Erin con Amaterasu, y Reinhardt ya con uno de los dos que ustedes no vayan a emparejar. Si acaso pueden emparejar tranquilamente Erin con Selena y Reinhardt justamente con Amaterasu. O Erin con Amaterasu y Reinhardt con Selena, que no es mala opción. Pero Reinhardt con
Con la Erin no lo veo tan útil como con las otras dos porque no tiene un daño explosivo Reinhardt. Lo que tiene es más soporte, entre comillas, ¿no? Entonces, con los otros sí pueden explotar más el daño de la marcha de caballería. Con este es más, nuevamente digo, de soporte. En cuanto al árbol de talentos de Reinhardt, nuevamente copiamos y pegamos lo que en los otros. Enfóquense en el de caballería y ya después un poco el tema de la reducción de daño. Como van a ver, todos estos héroes de caballería tienen bastante enfocados sus árboles de habilidad. Hay mucho aumento de velocidad, pero sinceramente ustedes no van a andar paseando por el mapa con la tropa de caballería. Entonces, ¿hasta qué punto es útil armar un árbol enfocado a la velocidad? Es muy específico para cosas pero muy detallistas que ustedes quieran o que necesiten la velocidad. Si no, no vale la pena. Entonces, todo lo que sea velocidad, si bien es útil para la caballería, ya de por sí la tropa tiene bastante movimiento, digamos. Tiene una velocidad de movimiento bastante interesante. Parecen un misil cuando los ven moverse. Y eso sin contar que no tienen... Yo en mi caso, por ejemplo, no lo tengo subido casi nada en cuanto a la velocidad de caballería. Y aún así van bastante rápido. Entonces, a tener en cuenta eso con los héroes de caballería. Son héroes muy enfocados a justamente el daño y la velocidad de movimiento de la tropa. Están hechos justamente para cazar las tropas enemigas, digamos. El counter, lógicamente, que le hacen es a los lanzahachas. Son perfectos para usar contra lanzahachas. Pero ahora mismo se están comiendo bastante a los héroes de infantería también. Por lo menos hasta que llegue Raid, ¿no? Así que es una buena marcha, es una buena opción ir caballería en el early ya a partir de la segunda semana. Eso en cuanto a los héroes de caballería. Son 4 nada más, como pudieron ver, por ahora. Y ahora la idea era hablar de los otros 2 que son los de jinetes de bestias. Jinetes de bestias tenemos 2 héroes ahora mismo en el juego. Kiana, que es la heroína de VIP, que no está nada mal, es un héroe que mete bastante daño y tiene buena curación. Entonces tiene casi todo lo que queremos. Siempre y cuando sea un héroe que ustedes lo puedan tanquear con otra marcha, va a ser útil. El tema igual con los jinetes de bestias es que justamente requieren un tipo de tropa especial, que son los jinetes de lobos. Vamos a mostrarlo acá ya que estoy. Les va a pedir justamente monturas para entrenar este tipo de tropas. Entonces no es tan fácil armarse una marcha completa de jinetes. Por eso es que lo dejo medio apartado, también lo meto en este video, porque aprovechando que solo eran 4 caballería y 2 de jinete, los vamos a meter en este video. Pero, nuevamente, es un héroe que tiene buen daño y tiene bastante curación. De hecho, tiene 2 habilidades enfocadas a la curación. Una enfocada al daño y otra enfocada más a las estadísticas defensivas, ¿no? Su habilidad de experto, digamos, cuando completan las habilidades, también está enfocada a la curación nuevamente. Entonces es un héroe bastante de apoyo, pero con un muy buen daño. La realidad es esa. En cuanto al árbol, pueden armarlo de diversas formas. Yo la verdad no la subí mucho. Lógicamente, y como en todos los héroes, siempre lo recomiendo, todo lo que genere furia para que el héroe active más veces, búsquenlo siempre. Siempre que puedan, búsquenlo. Después, la parte de velocidad, nuevamente, para mí no es importante, no es relevante. Yo quizás haría hasta esta habilidad de profilaxis especial, pero estas las ignoraría, estas que están acá abajo, esta última también, realmente las ignoraría. Esta reducción de daño puede estar interesante, en base al estilo de juego que ustedes quieran para su Kiana. Después, jinete de bestias, lógicamente, si lo van a utilizar con jinetes de bestias, y la parte de versátil es un poco más variada, pero sinceramente vayan por lo que aumente la generación de furia y las estadísticas de los jinetes. En el caso de Kiana, recuerden, es un héroe de VIP, entonces se desbloquea a través del VIP y la pueden maxear justamente con los paquetes del VIP, o también lo pueden hacer con recuerdos universales, pero yo por lo menos no recomiendo subirla con recuerdos universales porque tampoco es que sea un héroe esencial, ¿no? Y después la otra heroína de jinetes de bestias que tenemos es Iris, que esta es un poco polémica porque es un héroe de jinetes de bestias, sí, pero tranquilamente se puede utilizar en otras marchas. Hay varios de estos héroes igual. Yo pues estoy haciendo en base a la especialidad de los héroes, pero hay muchos héroes que sinceramente si se ponen a leer las habilidades tranquilamente son bastante versátiles, es decir, los pueden usar con otro tipo de tropas. En el caso de Iris solo tiene una habilidad que es la tercera enfocada a jinetes de bestias. En este caso aumenta los puntos de salud y la defensa. Pero las otras están enfocadas a la curación. Entonces, tranquilamente pueden utilizarlo en otra marcha la Iris. Aún así, si lo van a utilizar como jinetes de bestias, lógicamente va a ir emparejada con Kiana. Es una marcha que se cura bastante y va a tener un buen daño gracias a Kiana.
Aún así yo creo que igual Kiana lo emparejaría con otro héroe de daño, como puede ser una Amaterasu, una Zara, para aprovechar ese daño, ¿no? Pero siguiendo la lógica de héroes específicos de tropas, lo tendrían que emparejar con Iris, ¿no? Que nuevamente es un héroe de apoyo. Yo por lo menos no la estoy subiendo y tampoco planeo subirla, no es muy buena que digamos, si bien parece tener una curación bastante elevada, porque acá dice factor de curación 13.000, cuando está al máximo. Las otras habilidades tampoco es que te vuelvan loco, ¿no? Digamos, aumenta la curación hasta un 11,5%, aumenta la producción de medicamentos, más enfocada a la enfermería, ¿no? Entonces es una segunda habilidad un poco específica de una construcción. La tercera, como les digo, es enfocada a los jinetes de bestias nada más. No es muy completa, que digamos, ¿no? Aún así, si la quieren subir, misma idea que con Kiana. Enfóquense en el tema de la generación de la furia. Esto no lo suban, no sé por qué lo subí, pero bueno, la velocidad de movimiento no es tan importante, sinceramente, y sí enfóquense quizás en el apartado de jinetes de bestias, si la van a utilizar justamente con jinetes. Si no, pueden irse quizás por un apartado más de guarnición, que es un poco más versátil, entre comillas, y la pueden utilizar con otro tipo de tropas. Entonces, eso sería en cuanto a los héroes de caballería y jinetes de bestias. Como vieron, no son muchos. El meta ahora mismo es Erin con Selena o Erin con Amaterasu. Tranquilamente pueden jugar con otro tipo de héroes, tranquilamente podrían emparejar un héroe de estos multirol con alguno de estos de caballería y puede funcionar, pero se recomienda lógicamente utilizar los héroes específicos, porque justamente la Selena tiene un árbol específico enfocado a la caballería. Entonces todas estas estadísticas están mucho más incrementadas y enfocadas a la caballería, que se utiliza en un héroe más versátil o equilibrado, como puede ser la Zara, que solo les va a afectar un poco la estadística de caballería. Entonces, si tienen alguna duda, nuevamente, como lo dije en el primer video, enfocado a marchas de caballería, me la pueden hacer en los comentarios. Nuevamente, en cuanto a las guías, está bastante acertado el tema de las prioridades de habilidades. Los talentos sigan los que yo les recomendé. Habilidades, si tienen dudas, pueden revisar en las guías, están bastante acertadas las prioridades. Y bueno, si tienen cualquier duda, ya saben, caja de comentarios. Si les gustó el video, dejen su like y nos veremos en el que sigue. Hasta luego.